Buenos días tengan todos los hermanos y amigos que toman su tiempo para participar de los estudios que se envían a través de este canal. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes juntos con su familia. El día de hoy vamos a tener un estudio sumamente interesante. El último estudio que nosotros enviamos, el título fue El Señor tiene su aventador en la mano. Y estudiamos la primera parte. Ahora, hoy vamos a estudiar la segunda parte. Y por lo tanto, el título del estudio hoy, El Señor tiene el aventador en la mano. Ese es el mismo título, porque es la segunda parte del estudio. ¿Y quiénes son hoy sus instrumentos? Vamos a tener una palabra de oración para darle inicio al estudio que vamos a tener hoy. Excelentísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, tu nombre sea exaltado y glorificado eternamente y para siempre. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote encarecidamente que me cubras con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que seas propicio, Señor, en este momento en mi corazón, poniendo las palabras y las ideas y todo lo que tiene que ver, Señor, con el estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que se encargue, Padre. Así también te pido una bendición por cada uno de los hermanos y amigos que tomarán su tiempo para oír estos estudios y que tú también, Señor, le des la claridad mental para entender tu palabra. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos y suplicamos todo. Amén y amén. Amén, perdón. Arranca tu título. El título que ya les dije en el estudio de hoy es El Señor tiene el aventador en la mano. ¿Quiénes son hoy sus instrumentos? En el estudio pasado explicamos qué es un aventador, porque la palabra de Dios dice claramente que el Señor ya tiene su aventador en la mano. Y hablamos de la experiencia de Elías y dijimos que Elías había sido un gran aventador en las manos del Señor. Porque en el tiempo del profeta Elías, nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en una gran apostasía y el Señor necesitaba hacer una limpieza, una purificación en su pueblo. Y en ese estudio, como era en dos partes, le íbamos a dar continuidad. Yo dije que para el próximo estudio íbamos a estudiar la experiencia de otro personaje que también fue un gran aventador. Y este personaje es Juan el Bautista. Vamos a ver cuál era el trabajo de Juan el Bautista. ¿Cuál era la obra que tenía que realizar Juan como aventador en el tiempo cuando Dios lo llamó? En el libro Deseado de toda la gente, página 75, vamos a leer lo siguiente. En la página 75 dice la palabra del Señor así: Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra.
Juan tenía que hacer una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él. O sea, quiere decir que Juan tenía que estar en las manos del Señor para poder ejecutar la obra a la cual el Señor lo estaba llamando. Y esa obra, dice aquí claramente, Juan había de salir como mensajero. Juan tenía que llevar un mensaje. Debía salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, una nueva dirección a los pensamientos de los hombres. Debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. ¿Cuál era ese mensaje que debía llevar Juan? Aquí dice, Juan debía destacarse como reformador. O sea, el mensaje que Juan debía llevarle a los hombres en ese momento era un mensaje de reforma. El Señor iba a utilizar a Juan como un reformador. El mensaje que iba a llevar era un mensaje de reforma. En el libro Profetas y Reyes, página 87, dice acá, en el libro Profetas y Reyes, página 87, dice lo siguiente. Elías el tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él. Dios tenía también un propósito con Elías. Y dice, Dios debía preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de la reforma. O sea, cuando el Señor trae a Elías para que Elías también hiciera la obra, traera el mensaje que él debía darle al pueblo, el mensaje que traía Elías era un mensaje de reforma. Entonces, el trabajo de Elías y de Juan era unos aventadores en las manos del Señor. ¿De dónde sacó el Señor a Elías? Nosotros hemos leído en el libro Profetas y Reyes que el Señor sacó a Elías de las montañas de Galaad. No lo sacó de ninguna ciudad de renombre, eso lo dice el libro. Y trajo a Elías para que realizara el trabajo, el ministerio, la obra que Dios quería que Elías hiciera. Lo sacó de las montañas donde Elías había vivido su vida en una vida de reforma.
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Juan? Vamos a ver de dónde trae el Señor a Juan. Y dice en el libro Deseado de toda la gente, en el libro Deseado de toda la gente, página 76, dice acá: en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Como Zacarías, que era el papá de Juan, era un sacerdote, obviamente, por orden y el código de la ley que estaba establecido, Juan tenía que ser también un sacerdote y debía ir a las escuelas de los rabinos para estudiar para su ministerio de sacerdocio. Pero aquí está diciendo el libro que debía haber ido a educarse en la escuela de los rabinos. Pero, dice aquí, la educación de la escuela rabínica le habría arruinado. ¡Qué tremendo! Juan el Bautista tenía que ser, por el orden natural de las cosas, un sacerdote. Pero aquí dice que la educación de la escuela rabínica le habría arruinado para su obra, porque el Señor no iba a preparar a Juan el Bautista como sacerdote. No era la obra que el Señor quería que Juan el Bautista hiciera. Juan el Bautista venía con un mensaje, con otro ministerio, un ministerio profético. Iba a traer un mensaje y el Señor lo tenía que preparar, porque si lo deja en la escuela de los rabinos, resulta que aquí está diciendo el libro que no hubiese estado preparado para la obra que tenía que realizar. Dice: Dios no le envió a los maestros de teología, presten atención, hermanos y amigos que nos oyen, Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. No lo llevó a los maestros de teología. Dice, le llevó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Aquí me está diciendo claramente la palabra de Dios que si Juan hubiese ido a la escuela para ser enseñado por los rabinos, Dios no lo hubiese podido utilizar o usarlo para la obra que él quería. ¿Cuál era el mensaje que tenía que dar Elías y Juan para poder cumplir con el trabajo que Dios le había encomendado como aventador? ¿Cuál era el mensaje? Vamos a ver qué nos dice el libro, las Sagradas Escrituras, en el libro Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21 dice la palabra del Señor así. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
y el pueblo no respondió nada. Vea el mensaje que da Elías aquí. Elías llamó al pueblo y le dijo, si ustedes creen que Baal es el Dios de ustedes, váyanse a adorar a Baal. Los estremeció. Un aventador lo que hace es un instrumento para estremecer el grano. Elías estremeció al pueblo en ese momento y lo puso a tomar una decisión. Y le dijo, si ustedes creen que ustedes están bien en esa idolatría, si ustedes están seguros de que Baal es el Dios de ustedes, que es el que se merece que ustedes le hagan culto, sigan adorando a Baal y váyanse detrás de Baal. Pero si creen que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios eterno de Israel, entonces hay que adorar a Dios. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes quebrantando los mandamientos de Dios? Eso se lo dijo Elías al pueblo en ese momento. Los enfrentó, hermano. Los enfrentó. Elías enfrentó al pueblo para que ellos tomaran una decisión. No podían seguir entre esas dos aguas, entre esos dos pensamientos. Un ratico me voy y adoro a Dios, y el sábado adoro a Dios, y después el domingo adoro a Baal. Entonces Elías los enfrentó al pueblo, y al rey también lo enfrentó, porque al rey le dijo, tú y la casa de tu padre son los principales causantes de esta condición en la que se encuentra el pueblo, por haber dejado los mandamientos del Señor. Y tú, por haberte ido a casar con esa mujer impía, eres culpable de esta situación, de lo que está pasando aquí. Elías fue a enfrentar, a declarar al pueblo y al rey la situación de lo que estaba pasando en el pueblo del Señor. ¿Y cómo califica la palabra del Señor el ministerio de Elías? Ahí dice en el libro Profetas y Reyes, dice que el ministerio de Elías fue un ministerio intrépido. No tenía miedo, era valiente, arriesgado y no tenía miedo de decir la verdad a nadie, aun cuando fuera el rey. Y cuando vino Juan, ¿cómo dice la palabra que había de venir Juan el Bautista? ¿Cómo dice? Vamos a ver qué dice la palabra que vendría Juan el Bautista, que lo conocemos nosotros como el segundo Elías. La palabra del Señor en Lucas 1, la palabra del Señor en Lucas 1, del 16 al 17, Lucas 1, del 16 al 17, dice la palabra del Señor así. Dice, hablando del anuncio del nacimiento de Juan, cuando se le presentó el ángel para hablar con Zacarías, en todo lo que le dijo el ángel, le dijo lo siguiente: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. En el tiempo de Juan el Bautista había una cantidad de gente en el pueblo de Israel que iba los sábados a la iglesia, al templo.
una cantidad del pueblo de Israel que traía ofrenda. Y supuestamente cumplían la ley. Pero aquí dice que el ministerio de Juan el Bautista, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese Dios que decían ellos que era su Dios, no estaban convertidos a Dios. Aunque iban, llevaban ofrenda, aunque iban y llevaban los corderitos, aunque iban los sábados a oír la lectura del libro de la ley, no estaban convertidos. Y segundo Elías, iba a venir para hacer que esto se convirtieran a Dios con el mensaje que le traía. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo dice la palabra del Señor que vendría Juan? Con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan el Bautista venía sin miedo. Juan el Bautista venía con un ministerio intrépido. Juan el Bautista iba a ser tan arriesgado como lo era Elías y le iba a declarar el pecado al pueblo. Dice aquí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Había una rebeldía en el pueblo de Israel. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El trabajo de Juan era preparar los corazones del pueblo para que estuvieran dispuestos a aceptar al Mesías que estaba pronto a llegar. Entonces aquí me está diciendo, cuando vino Juan, ¿cómo dice la palabra que venía Juan? Dice que venía con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo fueron las predicaciones de Juan el Bautista? Bueno, aquí me dice en Lucas 3, del 7 al 8. Lucas 3, del 7 al 8, dice aquí, cuando Juan empezó su ministerio, ¿cómo eran las predicaciones de Juan? Lucas 3, del 7 al 8, dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Ve cómo los llamaba Juan? Esta palabra no es agradable a los oídos, pero así decía Juan. Así predicaba Juan, con esa palabra bien dura para estremecer al pueblo. No le acomodó ese mensaje y se lo puso bonito. Juan el Bautista le decía, oh generación de víbora, a las multitudes que llegaban, porque aquí dice a las multitudes que llegaban. Y dice, para ser bautizado por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse de su pecado, porque eso era lo que decía Juan el Bautista cuando clamaba, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que hicieran frutos dignos del arrepentimiento. Y cuando nosotros llamamos a una persona a que se arrepienta, es porque la persona ha hecho algo malo. Y en este caso, hablando en términos espirituales, si se tiene que arrepentir, es porque ha cometido pecado.
Entonces, lo más que había, porque aquí dice multitudes, lo más que había en el pueblo de Israel, una gran multitud estaba en pecado. Y Juan los estaba llamando a que se arrepintieran de sus pecados. Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque eso era lo que se jactaba el pueblo de Israel. El papá de nosotros es Abraham. Nosotros somos especiales en este mundo. A nosotros nos viene el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores que va a gobernar la tierra. Y mentira no era, pero no estaban preparados, no estaban arrepentidos. Decían una verdad, pero su condición era incorrecta, era contraria al mensaje. Y dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaba diciendo Juan, no se confíe de que ustedes son hijos de Abraham. Ustedes lo que tienen que hacer aquí es arrepentirse de sus pecados, para que el Señor los pueda aceptar como hijos de Abraham. Y en Mateo 3, en el libro de Mateo 3, del 7 al 8, dice la palabra del Señor así. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora. Mira que la palabra que tenía Juan en su boca para decírsela a los que venían donde estaba él. Al pueblo los llamó generación de víbora y a los fariseos y a los saduceos también. Generación de víbora. A los fariseos que se la pasaban discutiendo con los saduceos, haciéndose creer que ellos eran los más sabios, que tenían mucho conocimiento de la ley. Pero una cosa es tener conocimiento, en este caso, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es estar convertido a ese conocimiento. Porque de conocimiento hay quienes tienen bastante. Pero pasa en este caso, como le dijo Juan, a los fariseos y a los saduceos. Igualmente como le dijo al pueblo. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mismo mensaje que le dio al pueblo, se lo dio a los que supuestamente estaban encargados de enseñar al pueblo. El mismo mensaje fue para uno y el mismo mensaje fue para el otro. Y la palabra que tenía Juan para estremecerlo era llamarlo víboras. En el versículo 12 del mismo capítulo 3, donde Juan está haciéndole el llamado que se arrepientan, que ellos en esas condiciones, aunque tenían mucho conocimiento, no iban a poder huir de la ira venidera. Juan estaba haciendo un trabajo. Y dice aquí el versículo 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. El mismo capítulo que estoy leyendo. Y recogerá su trigo
en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Cuál era el aventador que el Señor tenía en su mano en ese momento? A Juan el Bautista. ¿Cuál era la función de Juan en ese tiempo como aventador? Con el espíritu de Elías. ¿Cuál era? Llamar al arrepentimiento a los sacerdotes. Llamar al arrepentimiento al pueblo. Llamar al arrepentimiento al rey. Porque así como lo hizo Elías, que enfrentó al pueblo, enfrentó al rey, enfrentó al ejército y enfrentó a los falsos profetas, a los 850 profetas falsos, ese mismo trabajo lo tenía que hacer Juan. Enfrentar al pueblo, enfrentar a los sacerdotes, enfrentar al rey y enfrentar al ejército. Porque aún los militares iban a donde estaban Juan a preguntarle qué debían hacer. Y al rey, como lo hizo Elías, también Juan lo hizo. Lo enfrentó y le dijo claramente el pecado que estaba cometiendo, que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Quiere decir que Juan cumplió el papel del primer Elías. En este caso, entonces Juan se conoce como el segundo Elías. Vamos a ver qué nos dice el libro deseado de toda la gente, página 79. ¿Cómo es el mensaje que tiene que dar el primer Elías? ¿Cómo era el mensaje que tenía que dar el primer Elías? ¿Cómo era el mensaje que tenía que dar el segundo Elías? ¿Y cómo es el mensaje que tiene que dar el tercer Elías? Porque eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, dice acá, en la página 79, del libro deseado de toda la gente, y dice acá, dice así: Dios no envía mensajero, o sea, Dios no envía mensajero para que adulen al pecador. Vamos a detenernos un poquito acá. Dios no envía mensajero para que adulen al pecador. Si algún mensajero, si algún predicador da un mensaje adulando a los pecadores, ese mensaje no viene de parte de Dios. Ese mensaje viene de parte del diablo. Porque si aquí me está diciendo que Dios no envía mensajero para adular a los pecadores, y una persona viene como mensajero y da un mensaje adulando a los pecadores, el mensaje no viene de Dios. Dice, no da mensajes de paz para arrullar en su seguridad fatal a los que no están santificados. Tenemos que ver muy bien cuál es el mensaje que nosotros debemos llevarle a las personas. Porque el mensaje que el Señor está mandando hoy para su pueblo no es un mensaje para arrullar al pueblo en su pecado. Eso es lo que está diciendo el libro acá. El primer Elías vino. El segundo Elías vino. Así como vino el profeta Elías en su tiempo, así como vino Juan el Bautista en su tiempo como aventadores,
está profetizado que vendría el tercer Elías. Está profetizado que viene el tercer Elías. Y en este caso no es que viene, el tercer Elías ya está. Y viene también a cumplir la función de aventador. El tercer Elías tiene que estremecer al pueblo. Así como lo estremeció Elías, el tibita, y lo enfrentó. Así como lo enfrentó Juan el Bautista, el segundo Elías. El tercer Elías también tiene que estremecer al pueblo. Aquí dice que en el libro de Malaquías, donde está profetizado que vendría el segundo Elías, en el libro de Malaquías 4, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor así. Toma el control, Señor, en este momento. Padre Santo Celestial. Dice lo siguiente, hermano. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Lo está hablando Malaquías. Ya Elías había venido, ya Elías se había ido al cielo y Elías está en el cielo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor aquí, en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Nuevo Testamento se le da la interpretación a esta profecía que eso se cumplió en la persona de Juan. En el Nuevo Testamento se le da esa interpretación, que el segundo Elías era Juan el Bautista, o fue Juan el Bautista. Y el Señor Jesús lo confirmó. En el libro de Mateo 11:14, vamos a ver qué nos dice. En el libro de Mateo 11:14, dice la palabra del Señor así. 11:14. Y dice, cuando Juan el Bautista mandó sus mensajeros, el Señor Jesucristo, entre las cosas que le dijo lo siguiente: y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose a Juan. El Señor Jesucristo dijo, él es el Elías que debía venir. Ahora, a los discípulos, en el capítulo 17, el Señor le dice a los discípulos lo siguiente, también confirmándole. Y los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús y le dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque el Señor Jesús tiene una conversación con ellos. Y ellos le dicen, ¿por qué los escribas afirman que Elías debe venir primero? Respondiendo Jesús,
le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuál era el papel de Elías? Restaurar al pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Cuál era el propósito del segundo Elías? Restaurar al pueblo en este momento. En el momento cuando estaba el Señor Jesucristo, cuando viniera el Señor Jesucristo por primera vez, el Mesías. Entonces dice, respondiendo Jesús le dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Elías ya vino, hizo la obra y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. O sea, por esa misma experiencia va a pasar el Hijo del Hombre. O sea, yo, en este caso Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los escribas no estaban lejos de la realidad porque ellos decían que Elías tenía que venir antes que viniera el Hijo del Hombre. Y verdaderamente que vino Juan el Bautista para restaurar, para hacer que se convirtieran a Dios, para que estuvieran preparados para recibir el Mesías. Pero vino el segundo Elías y no le conocieron. Aunque sabían la profecía, no estuvieron preparados para recibir a ese segundo Elías. Pero la profecía de Malaquías se extiende hasta nuestros días. Tiene doble cumplimiento, porque así como se profetizó de Juan y ellos lo interpretaron en aquel momento y estaban en lo correcto, porque era el segundo Elías que venía, la profecía de Malaquías se extiende hasta nuestros días, porque en Malaquías 4 habla del juicio final, cuando está hablando acerca de el Elías que viene. En esa parte está hablando del juicio. Ese es el último capítulo de Malaquías y habla del juicio del Señor. Y está hablando de que tiene que venir Elías. Así como los escribas sabían que venía un segundo Elías y no entendieron, hoy nosotros también sabemos que viene un tercer Elías. Viene un tercer Elías. Y esta servidora les puede confirmar que no viene el tercer Elías. El tercer Elías ya está. ¿Cuál fue el mensaje del primer Elías? Un llamado a apartarse de la apostasía y hacer una reforma. ¿Cuál fue el mensaje de Juan, el segundo Elías? Un llamado al arrepentimiento, y después que se arrepintieran, tenían que hacer una reforma. ¿Cuál es el mensaje del tercer Elías? ¿Cuál será el mensaje del tercer Elías? ¿Será que va a cambiar? ¿Será diferente? Y el tercer Elías ya está. Vamos a ver qué nos dice
el libro de Maranata, en la página 17, ¿qué nos dice el libro de Maranata del tercer Elías? El libro de Maranata del tercer Elías dice lo siguiente: aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. ¿Cuál es el trabajo del tercer Elías? Aquí dice, tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Así como vino Juan con el espíritu de Elías a preparar el camino para el primer advenimiento del Señor Jesucristo, ahora el tercer Elías tiene que ser igualmente con el mismo espíritu. Así como procedió Juan, ese es el mismo procedimiento del tercer Elías. El mismo mensaje de Juan es el mismo mensaje del tercer Elías. Y así como se preparó Juan para dar ese mensaje, el tercer Elías también se tiene que preparar para dar el mensaje. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál fue la preparación que tuvo que hacer Juan para dar este mensaje? Pero antes de llegar ahí, sigue diciendo lo siguiente. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías. Lo vuelve otra vez a decir. Saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía. Pero esta gente que está hablando aquí no es cualquier gente, no se está refiriendo a la gente del mundo. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Cuidado cuando dice despertar a la gente. Esa gente es la iglesia. Y ya lo vamos a ver. Y dice, para despertar a la gente de su apatía, en mucho sentido, es la misma obra. ¿Está bien? Su obra, o sea, es la misma obra de Juan el Bautista a la del tercer Elías. Y su obra, la obra del tercer Elías, su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. La obra que tiene que hacer el tercer Elías es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. O sea, es la obra que se necesita en este tiempo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Juan para poder realizar el trabajo y destacarse? Porque aquí dice, en el libro deseado de toda la gente, dice que Juan iba a destacarse en su ministerio. ¿Cuál fue la preparación de Juan? ¿A qué ciudad de renombre llevó el Señor a Juan? ¿A cuál escuela rabínica llevó el Señor a Juan? Lo acabamos de leer en el libro deseado de toda la gente. Aquí nos dijo ahorita claramente que si lo deja ir a la escuela de los rabinos, si deja que hubiese tenido una educación con los teólogos, no hubiese estado preparado para la obra. Ahora, ¿cuál fue la preparación de Juan? ¿Qué tuvo que hacer Juan, él, su persona, para poder estar preparado? Dice aquí, Juan se separó de amigos. El tercer Elías, separarse de los amigos.
que no le conviene. Si no son personas espirituales, huir de esos amigos. Si es que quieren hacer trabajo del tercer Elías. Ahora, la segunda parte. Se apartó de los lujos de la vida. Juan, ¿dónde están los carros que tenía Juan? ¿Dónde están los closets llenos que tenía Juan de trajes, partos y corbatas y todo eso? ¿Dónde estaba ese closet? De todos los lujos. El carro que los llevaba al centro comercial. Aquí dice, se apartó de todos los lujos de la vida. Vea lo que tuvo que hacer Juan, apartarse de los amigos, de los lujos de la vida. Ahora, la sencillez de su vestimenta. Una vestimenta sencilla, porque no es que vamos a andar tampoco como uno. Bueno, imagínese usted. Pero la vestimenta tiene que ser una vestimenta sencilla. Y lo otro, su dieta era puramente vegetal. Vea la preparación de Juan. Dios no lo mandó a la escuela de los rabinos. Dios no mandó a Juan a que los enseñaran y los instruyeran los teólogos. Dios mandó a Juan a apartarse del lujo, a comer vegetales, apartarse de los amigos que lo podían influenciar. A eso fue que lo mandó, y apartarse del lujo y una vestimenta sencilla. O sea, Juan tuvo que hacer una reforma en su vida para poder estar preparado. Vea lo que le estaba exigiendo Dios a Juan. ¿Cuál era la preparación de Juan en su vida? Y lo demás, en la parte espiritual, Dios fue su maestro. No le hizo falta rabino, no le hizo falta teología, no le hizo falta nada de eso, ni doctorado ni magíster. Y cuando salió de ahí, dice claramente en el libro Deseado de toda la gente, que no había un hombre que lo aventajara en conocimiento y discernimiento espiritual. Ahora, ¿qué debía hacer Juan? ¿Qué debe hacer, ahora? ¿Qué debe hacer ahora el tercer Elías? Porque ya vimos el trabajo del primero, ya vimos el trabajo del segundo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Dios le está mandando a hacer al tercer Elías? Ya sabemos cómo se tiene que preparar el tercer Elías. Ya lo dijimos. Cómo se preparó Juan. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el tercer Elías? Y dice aquí, debe debatirse el gran tema. ¿Cuál será ese gran tema? Prestemos atención. El tercer Elías tiene que debatir el gran tema. ¿Cuál será ese tema? Suspenso, hermano, para ver si lo entendemos. El trabajo del tercer Elías es debatir el gran tema de la reforma. Vea el trabajo del tercer Elías. ¿Acaso eso no fue el trabajo de Elías el Tisbita? ¿Acaso eso no fue el trabajo de Juan el Bautista? Y si dice que antes que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, viene el tercer Elías,
¿Va a ser diferente el mensaje? No, hermano, no. Aquí me está diciendo el libro que el trabajo del tercer Elías es debatir el gran tema de la reforma. Y la mente del público tiene que ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para preparar al pueblo de Dios de su, para apartar al pueblo de Dios. Está viendo que cuando está hablando aquí, el público, la gente, no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo es al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces dice, la temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para apartar al pueblo de Dios. Vea de dónde debe apartarse el pueblo de Dios, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría. Idólatra nos está llamando el Señor. Adoramos cualquier cantidad de cosas. Adoramos al carro, adoramos la casa, adoramos la ropa. Una serie de cosas hay en nuestra mente que le prestamos más atención. La queremos más. Entonces el mensaje del tercer Elías es el tema de una gran reforma. Eso es lo que me está diciendo aquí. El mensaje para apartar al pueblo de Dios de la idolatría, de la glotonería, dice aquí, y su extravagancia en la vestimenta. Ve el mensaje del tercer Elías. ¿Una reforma? ¿En qué? El tema de la gran reforma. Un llamado. Estremecer al pueblo, declararle el pecado y hacerle ver que están en qué? En idolatría, en glotonería, extravagancia en las vestimentas y en otras cosas. ¿Cuáles serán esas otras cosas? Hermano, podemos nombrar algunas acá. Porque aquí me está diciendo el libro idolatría, glotonería, vestimenta y otras cosas. Entre esas cosas podemos nombrar, por ejemplo, una de las otras cosas que el libro no está nombrando aquí, pero podemos nombrarla, porque se dice y otras cosas es porque hay más de lo que dijo el libro. Entonces, podemos mencionar el comercio que tienen los hermanos, los directores de la iglesia, junto con el pastor, vendiendo los sábados allá en el púlpito. Los sábados, cualquier cosa que les provoque vender, hacen negocio el día sábado. Esa es una de las cosas. Entre las cosas, esta es una de las cosas. El comercio que tienen en la iglesia los días sábados y cualquier día, porque la iglesia no es para comerciar. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que construyera un santuario, que construyera el templo, ahí no era para hacer comercio. Era para que el pueblo fuera a arrepentirse de sus pecados, a pedir perdón por sus pecados. Y los sacerdotes la convirtieron en un comercio. Y por eso fue que cuando vino el Señor Jesucristo, le volcó las mesas. Y hoy no venden corderito. Hoy venden franela, hoy venden cualquier cantidad de cosas que se les antoje. Los sábados, de paso. Esa es una de las cosas. Podemos nombrar otra.
La música distorsionada y que se alaba al Señor. Una música con cualquier ritmo, menos una música que se dice que es para alabar al Señor. No es una música sacra. Músicas con ritmo. Músicas del mundo. Mezcladas. Para adorar al Señor. Esa es una de las otras cosas. Podemos nombrar aquí las celebraciones de fiestas paganas en la iglesia. Esa es otra de las cosas. Porque aquí dice, y entre otras cosas. Bueno, yo estoy nombrando entre esas cosas. El comercio en la iglesia, la música distorsionada, la celebración de las fiestas paganas que tiene la iglesia, pendiente de cualquier día que hay que celebrar, y de paso van a celebrarlo es en la iglesia, perdiendo el sentido del culto santo al Señor. Entre otras de las cosas, que esta es tremenda, también se le pagan a los sacerdotes católicos romanos para enseñar a los jóvenes que están estudiando teología. ¿Qué vemos hoy en la iglesia? Pastores en contra de los libros de espíritu de profecía. Obviamente, si vienen enseñados con instrucción de los sacerdotes católicos, ¿qué es lo que se puede ver en la iglesia? Una gran cantidad de pastores no quieren que se prediquen de los libros de espíritu de profecía. Está prohibido predicar de los libros de espíritu de profecía. Los temas son preparados, los temas son preparados para agradar a los feligreses. Esos temas no vienen de parte de Dios, lo acabamos de leer ahorita. Hay pecado de adulterio, fornicación. En la iglesia hay quienes creen en hechicería, así como lo estamos oyendo, hermano. Un teólogo que está enseñado e instruido por sacerdotes católicos romanos está preparado para enseñar al pueblo de Dios. ¿Está preparado? No. ¿De dónde sacó el Señor a Elías? De las montañas de Galá, donde Elías había vivido su vida de reforma. ¿Dónde se llevó a Juan el Bautista? Al desierto, a prepararse, lejos de los amigos, con una vestimenta sencilla y una comida de vegetales y cero lujo. Y estuvo preparado para hacer su ministerio, para realizar la obra y el trabajo que Dios quería que él hiciera. Hermano. Hoy, el tercer Elías tiene una tremenda responsabilidad. Y el tercer Elías está obrando. El tercer Elías está trabajando.
El Señor ha buscado todos los medios habidos y por haber para predicar el mensaje, para que se dé el mensaje del tercer Elías. Pero el Señor me ha permitido ver, observar algo, hermano, que les voy a confesar en este momento. Hay muchos, que los temas que les agradan son temas de sensacionalismo. Esos temas de sensacionalismo, cuando nosotros los vemos en el YouTube, tienen 15,000 vistas, 20,000 vistas. Pero los temas que hablan de reforma, para que el pueblo se prepare, los temas que son para el crecimiento espiritual, son pocos los que se detienen a oírlo, a mirarlo. Entonces esos tienen 2,000, 1,000 vistas. Y el Señor haciendo todo el esfuerzo, porque ya que no lo hacen en la iglesia, entonces el Señor está buscando los medios. Pero el pueblo igualmente sigue dejándose llevar por cualquier otra cosa, menos a prestarle oído al mensaje de la reforma, que ese es el mensaje del tercer Elías. Y por otro lado, tenemos las noticias. Es obvio que nosotros tenemos que estar informados de los acontecimientos. Eso es correcto. Pero la mayoría está imbuido, hermano, en noticias. No hablan más nada sino de las noticias. De esto, de aquello. Rusia, la China, Irán, Venezuela, Trump, Estados Unidos, Nicolás Maduro. Todos esos acontecimientos. Y los hermanos, bueno, pendientes de una noticia y de otra. Y todos tienen sus mentes ocupadas en eso. Pero déjenme decir, hermano, algo importante. Hay un tema demasiado importante para el pueblo de Dios, que debe estar ocupando nuestras mentes, debemos estar ocupados en eso. Hay algo de suma importancia a pesar de todo lo que está aconteciendo, y gloria a Dios porque está aconteciendo, porque estos son señales del fin del mundo y queremos que Cristo venga. Pero nuestra mente debe estar ocupada, centrada en algo importante. Y lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo del 1 al 3. Vean lo que dice aquí. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí viene hablando acerca de los sellos, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos de la tierra, dice que estaba un ángel de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Y dice acá, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que debe de tener más preocupación en nuestras mentes? Según todos los acontecimientos que nosotros estamos viendo, entonces en vez de nosotros estar tan preocupados por todas esas noticias, ¿cuál debe ser la preocupación más grande que nosotros debemos tener en nuestra mente en este momento? Si aquí dice que un ángel está reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no haga daño ni a la tierra, ni al mar, nada, hasta que el ángel que venga a sellar al pueblo del Señor lo haya sellado en su frente. Entonces, si nosotros vemos todos estos acontecimientos, hermanos, aquí el trabajo, la preocupación que nosotros deberíamos tener es buscar, estar ocupados, trabajando, preparándonos, reformándonos para cuando se presente el ángel a poner el sello, nosotros estemos preparados. Vamos a ver qué dice el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 467. Tomo 3, página 467. Y dice acá, dice lo siguiente: os digo en el nombre del Señor, dice la profeta, os digo en el nombre del Señor, Dios de Israel, que todas las influencias dañinas y desanimadoras son mantenidas bajo el control por las manos de ángeles invisibles. ¿Qué está haciendo el Señor? Reteniendo, controlando todas las fuerzas dañinas. Dice, hasta que cada uno de los que trabajan, en el temor del amor de Dios sean sellados en su frente. El Señor está reteniendo los vientos para que su pueblo se prepare, para que su pueblo se examine, para que su pueblo haga una reforma. Entonces, mientras nosotros estamos ocupados, Rusia, mientras nosotros estamos ocupados con la China, mientras nosotros estamos ocupados con Estados Unidos, mientras nosotros estamos ocupados con Trump, mientras nosotros estamos ocupados con Nicolás Maduro y mientras nosotros estamos preocupados con cualquier cantidad de cosas que dicen por esa noticia, el tiempo pasa.
Y la gran preocupación, el gran trabajo que tenemos que estar haciendo nosotros es preparándonos, porque eso es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, que los vientos están retenidos. Y no es precisamente los vientos no están retenidos por Nicolás Maduro, ni están retenidos por Trump, ni están retenidos por nada de eso. Los vientos están retenidos por el pueblo de Dios para que se prepare y sea sellado. Porque nosotros sabemos cómo está preparado Rusia. Rusia y que tiene un misil, supuestamente, ¿no? Que tiene un misil que lo envía y a los cuantos minutos no se está en el blanco. A los 5 minutos, a los 10 minutos ya el misil de Rusia llega a alcanzar el objetivo. Y la China dice, apártate que aquí voy yo. Pero el Señor tiene los vientos retenidos. ¿Por qué? Porque su pueblo no está preparado. El Señor tiene los vientos retenidos y no es por Rusia, ni por Irán, ni por Estados Unidos. Tiene los vientos retenidos por su pueblo. Para que cuando el ángel venga a sellar, consiga a su pueblo preparado para recibir el sello. Esa debe ser la gran preocupación que debemos tener nosotros. Sí, pendiente de las noticias, todo lo que está aconteciendo, pero no imbuirnos en esas noticias cuando nosotros tenemos un trabajo que hacer, cada uno individualmente. ¿Cuándo apartará el Señor la cizaña del trigo? ¿Cuándo la va a separar? Cuando Él venga en las nubes de los cielos, ahí es que el Señor va a hacer la separación. Este aquí, este por allá, así es que el Señor va a hacer la separación. No, hermano, así no es que el Señor va a hacer la separación. En el libro de Mateo, tenemos a nosotros, Mateo 24:31, Mateo 24:31, dice la palabra del Señor así. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. O sea, el Señor ya tiene a su pueblo elegido, escogido. El Señor ahí no tiene que estar haciendo separación. El tiempo de la separación del trigo y la cizaña es ahora, es hoy, con el mensaje del tercer Elías, que está llamando al pueblo del Señor a que haga una reforma. Porque el Señor en ese momento va a mandar a sus ángeles a juntar a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hoy es que el Señor está separando el trigo de la cizaña. Hoy es que el Señor tiene su aventador en la mano, así como lo tuvo con el primer Elías, así como lo tuvo con el segundo Elías, que fue Juan el Bautista. Hoy tiene a sus aventadores en la mano, haciendo el trabajo. Y los que se niegan a oír el mensaje de la reforma no van a estar preparados para recibir el sello. Y para hacer el trabajo del tercer Elías, tienen que hacer un trabajo como lo hizo Juan el Bautista. Primero un trabajo personal, una reforma individual, para poder estar preparado para ir a llevar el mensaje. Es hoy que el Señor está haciendo separación. ¿Por qué? En el libro de Mateo 3:12 nos lo dice claramente. En el libro de Mateo 3:12 nos dice claramente cuándo es que el Señor hace la separación. Y dice, su aventador está en su mano. ¿Dónde está el aventador? En su mano. Quiere decir que el Señor está zarandeando al pueblo para sacar, para poder escoger
cuál es y quién no es, para cuando venga el ángel a sellar, el pueblo reciba el sello. Y ya los tiene preparados para mandarlo a escoger de los 4 ángulos de la tierra, mandar a los ángeles a buscarlo, porque ya los tiene escogidos y elegidos. Bien seleccionado. Porque el Señor va a seleccionar a quién es que Él se va a llevar. Y el Señor es amor. Eso no lo podemos negar bajo ninguna circunstancia. Dios es amor. Pero el Señor tiene que seleccionar a quién es que se va a llevar. Entonces, su aventador está en su mano. Ya el tercer Elías está en las manos del Señor, así como lo oye. Por medio de los mensajes de estos canales, hay muchos Elías. Porque lastimosamente en la iglesia no es. Aquí está pasando igualmente como en el pueblo de Israel. ¿Eran los sacerdotes que estaban predicando el mensaje del segundo Elías? ¿Eran los sacerdotes? No. ¿Estaban los sacerdotes preparados para predicar el mensaje del segundo Elías? No. El que dio el mensaje del segundo Elías, más bien el Señor no le permitió ir a la escuela de los rabinos. Y hoy, ninguno de esos ministros que están siendo enseñados, que están siendo instruidos por esos sacerdotes católicos, no están preparados para dar el mensaje del tercer Elías. Ninguno. ¿Cuál fue el mensaje de Elías? Declararle el pecado al pueblo. Para que vayan sabiendo cómo es el mensaje del tercer Elías. El mensaje de Elías fue declararle el mensaje al pueblo y llamarlo a una reforma. El mensaje de Juan fue declararle el pecado al pueblo y llamarlo a una reforma. Y hoy, el mensaje del tercer Elías no va a cambiar. Es igual, declararle el pecado al pueblo y llamarlo a una reforma. Los vientos están retenidos, hermanos, esperando, dice el libro de Apocalipsis, esperando que el pueblo haga una reforma para poder recibir el sello. Nadie que no haya hecho una reforma recibirá el sello. Y el próximo estudio, si el Señor así lo permite, vamos a seguir estudiando y mostrándole que el tercer Elías ya está en acción. Y debemos recibir el mensaje. Y debemos prepararnos porque el Señor tiene los vientos retenidos. ¿Pero por quién? Por usted y por mí. El Señor tiene los vientos retenidos por su pueblo. No es por más nada, por su pueblo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor tome el control de nuestras vidas. Que el Señor bendiga a sus familias.
y el Señor nos ayude a entender y a comprender estos mensajes que son de suma importancia, de vida o muerte. Vamos a orar para terminar el estudio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres grande, Padre, lleno de amor y de misericordia. Tú, Señor, que conoces todos los tiempos desde el principio hasta el fin. Oh Padre, nos das la oportunidad todavía, Señor, extender tu tiempo de gracia para que tu pueblo, Señor, sea preparado para que pueda recibir el sello. Gracias, mi Señor, por esta paciencia. Gracias por esta misericordia que no lo merecemos. Pero tú en tu amor y en tu bondad, Señor, ahí se manifiesta tu amor, Señor, que tienes paciencia y misericordia para esperar, oh Padre de la gloria, para extender, Señor, tu tiempo para que seamos salvados, Señor. Bendice tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.